Cuando estudiamos el hebreo bíblico y analizamos su origen, cómo se formó, cómo realmente se origina el alfabeto desde la antigüedad, y nos preguntamos cómo hacían los pueblos en la antigüedad para comunicarse. Bueno, ellos buscaban un medio para registrar el lenguaje, eso lo sabemos porque pintaban en las paredes de las cuevas, enviaban mensajes, utilizaban muchos símbolos, signos para designar una tribu o una pertenencia. Y a medida que fue desarrollándose el conocimiento humano, se hizo necesaria la escritura para transmitir la información, ¿sí? La comunicación en la antigüedad. La primera escritura era la pictográfica, con símbolos que representaban objetos, y fue la escritura cuneiforme, es decir, con rasgos en forma de cuña, grabados, ¿sí? Con determinado estilo en una tabla de arcilla. Posteriormente se desarrollaron elementos más ideográficos, en donde el símbolo no solo representaba el objeto, sino también ideas y cualidades asociadas al mismo. Sin embargo, la escritura seguía conteniendo el significado, pero no el sonido de las palabras. Más tarde, como dijimos, la escritura cuneiforme incorporó elementos fonéticos, es decir, signos que representaban determinados sonidos. Y si miramos los jeroglíficos antiguos, ¿no? Los jeroglíficos egipcios pasaron por un proceso similar. ¿Cómo es esto? Bueno, desde de pictogramas a ideogramas. Y es así que incorporaron signos para las consonantes, aunque no llegaron nunca a constituir un verdadero alfabeto. Pero podríamos decir que el alfabeto se originó en Oriente Próximo. Los escritores del Antiguo Pacto no contaron con los recursos materiales que se tienen obviamente en la actualidad. El sistema de escritura fue evolucionando y a partir de un alfabeto fenicio de 22 consonantes hasta llegar a la escritura hebrea con la vocalización que hoy se conoce como la puntuación masorética. Los materiales en que escribieron fueron lajas de piedra, tablillas de arcilla, hojas de metal también, cueros de vaca y obviamente papiros. Además escribieron con punzones, con estiletes, cinceles y plumas de ave, sobre todo los sofrim, los escribas. La tinta que usaban no era indeleble, ya que estaba hecha de un compuesto de carbón y goma arábiga. ¿Qué podemos decir en cuanto al tiempo? Bueno, basta una lectura somera de los primeros 8 libros de la Biblia para constatar que fue precisamente tiempo lo que menos tuvieron los hijos de Israel, los israelitas, desde Yetziat Mitzrayim, desde la salida de Egipto, hasta la consolidación del reino de David. Posiblemente es durante el reinado de David y Salomón ubicarse el principio del texto antiguo de, obviamente, el Tanaj, aunque lo que sigue tendrá esa presunción como punto de partida. Es que tal tesis no niega la realidad de hechos históricos que de manera no histórica fueron transmitidos oralmente, como ya conocemos, de padres a hijos, y que constituyen lo que hoy se conoce las escrituras, ¿sí?, como la enseñanza de la tradición oral. Los primeros textos, la evidencia bíblica, si miramos en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, ahí se lee que Yahweh dijo a Moshe: escribe esto para memoria en un libro, en el capítulo 17, versículo 14. También que Moshe, dice, escribió todas las palabras de Yahweh. Una frase que, según los estudiosos, se refiere a los 10 mandamientos. Pero vamos a leer unas porciones en Éxodo 24:4, dice: y Moshe escribió todas las palabras de Yahweh, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Dice Éxodo 34, versículo 1: y Yahweh dijo a Moshe: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Miramos el versículo 27 y el verso 28,
que dice: entonces Yahweh dijo a Moshe: escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moshe estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, tomando referencia de lo que decíamos, las 2 tablas, Shtei Lujot, como se le conoce en hebreo. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, dice: y él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Más adelante se puede observar que Moshe dejó por escrito todo ese peregrinaje, toda esa travesía de los hijos de Israel por el desierto, es decir, desde que salieron de Mitzrayim, de Egipto, hasta que llegaron a la ribera oriental del río Jordán, como está escrito en Números 33, versículos 1 y 2. Dice así: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo la dirección de Moshe y Aarón. Y Moshe anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento de Yahweh, y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. La tradición ha extendido el sentido de estas palabras para avalar la paternidad literaria de Moshe sobre los primeros 5 libros de la Torá, conocido como el Humash. Sin embargo, esto pudo no haber ocurrido necesariamente así, especialmente si se toman en cuenta los factores mencionados antes. En el primer libro de Samuel leemos que este profeta recitó, dice Samuel 10:25, al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Yahweh. ¿Cuáles eran estas leyes del reino?, nos preguntamos. Bueno, podemos suponer que se trataba de una legislación incipiente de las leyes que habrían de regir a la naciente monarquía. ¿Y qué fue de ellas?, nos preguntamos también. Bueno, a estas y a otras leyes posteriores se refiere la frase el libro de las crónicas de los reyes, al que el texto bíblico hace tan frecuente referencia, pero del cual no podemos saber mucho. Lo que sí es factible decir es que con esta naciente monarquía se dio comienzo una actividad literaria nunca antes conocida en Israel. Esta situación lo corrobora el hecho de que a partir del reinado de David y Salomón se desarrolló la escritura a nivel, podríamos decir, a nivel profesional. Y en manera que personajes como Seraías, Seba, Sebna, incluso Mesulam, recibieron el título, dice las escrituras, de Sofrim, ¿sí?, o escribas, así se traduce. Vamos a leer unas porciones en segundo de Samuel 8:17, segundo libro de Samuel capítulo 8, verso 17, dice: Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Seraías era secretario, dice. También podemos leer el capítulo 20, verso 25, que dice así: Seba era escriba y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Los que se mencionan, incluso segundo de Reyes, capítulo 18, verso 18, ¿sí? Acompáñeme, segundo de Reyes 18, dice la escritura: llamaron al rey y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, que era mayordomo, con el escriba Sebna y el cronista Joá, hijo de Asaf. Fíjese que ahí aparece el escriba Sebna, uno más de los que comentábamos, y también el versículo 37 del mismo capítulo que leímos, dice la escritura: entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa real, el escriba Sebna y el cronista Joá, hijo de Asaf, fueron a Ezequías con sus vestidos rasgados y le relataron las palabras del Rabsacés. Miramos también en el capítulo 19, versículo 2 de Segundo de Reyes, dice: envió entonces a Eliakim, mayordomo de la casa real, con el escriba Sebna y los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, el profeta Isaías, hijo de Amós. Miramos un versículo más, también en referencia
a lo que estamos comentando, en el capítulo 22, versículo 3, dice: y en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Azalía, de Mesulam, a la casa de Yahweh, diciendo. ¿Sí? Ahí tenemos referencias. Obviamente se considera que tal actividad de la escritura fue evolucionando durante la caída de Jerusalén, allí por el 587 antes de Mashiach. Nabuzaradán se llevó a Babilonia, entre muchos otros cautivos, al principal escriba del ejército que lleva el registro de la gente del país, dice Segundo de Reyes 25:19. Los acontecimientos mencionados tuvieron lugar durante el periodo llamado preexílico, es decir, antes de la caída de Jerusalén y del cautiverio en Babilonia. Es importante señalar lo anterior para determinar el desarrollo cronológico de la escritura y por ende de la formación del texto bíblico que llamamos hoy en día el Antiguo Pacto o el Tanaj en épocas de la monarquía. En cuanto a la evidencia arqueológica, los primeros textos de la Biblia hebrea fueron recogidos en la antigua escritura, me refiero al hebreo paleo, también conocido como fenicio hebraica, o el proto-cananeo, de la que se han derivado prácticamente todos los alfabetos conocidos. Evidencia de esta escritura es el abecedario de Isbet Sartá, hallado en 1974 y fechado en los siglos XII al XI antes de Mashiach, el cual constituye el ejemplo más antiguo de la antigua escritura hebrea. Este abecedario, este alfabeto, es más antiguo incluso que el calendario de Gezer del siglo X antes de Mashiach y que la piedra moabita del siglo IX antes de Mashiach. Aunque los antecedentes de esta escritura pueden remontarse varios siglos atrás y hallarse en la llamada escritura sinaítica, que a partir de las inscripciones encontradas en las minas de Serabit el Hadem, que el célebre arqueólogo William Albright fechó hacia el siglo XV antes de Mashiach. Hay que hacer notar, sin embargo, que el texto del Antiguo Pacto que hemos recibido está escrito en lo que se conoce como escritura cuadrada, escritura aramea, o también se le conoce con el nombre del hebreo judaico, que comenzó a usarse después del cautiverio de Babilonia. Posiblemente este cambio de escritura fue uno de los factores que originó el llamado cisma judeo-samaritano, porque mientras que los samaritanos mantuvieron la Torá en la antigua escritura, me refiero a la fenicio-hebraica, por considerar que tal escritura preservaba el antiguo texto tradicional, e incluso podríamos decir con mayor pureza, los judíos por su parte adoptaron la escritura aramea, porque según entendían, esta existía ya antes del destierro y Esdras, el escriba versado en los mandamientos de Yahweh, como dice Esdras 7:11, la había reintroducido. A la Biblia hebrea se le conoce con el acróstico de Tanaj, un término que se forma por las consonantes iniciales de las tres secciones principales en los cuales la comunidad hebrea, la comunidad judía, divide los libros de la Biblia. A saber, estos son Torá, la instrucción de los primeros 5 libros, Neviim, que son los profetas, y Ketuvim, que es el compendio de todos los escritos, y que en Occidente se le llama el Antiguo Testamento. A partir de la salida de Egipto y hasta el retorno del exilio babilónico, fue desarrollándose en el seno de Israel un cuerpo de escritos que llegó a ser conocido como, dice Mateo 5, 17 y 18, la ley y los profetas. Ese nombre aparece mucho en el Evangelio de Mateo. Aunque su desarrollo y formación abarca varios siglos, en lo que sigue se intentará ofrecer una visión esquemática de un proceso histórico. En la época de la reforma de Josías, al ver el orden presente de los varios libros del Antiguo Pacto, el lector promedio tiende a pensar que el primer libro que se escribió fue Génesis, que el segundo fue Éxodo y el tercero Levítico, y así sucesivamente hasta llegar al libro del profeta Malaquías. Bueno, esta percepción tiene un valor práctico, aunque pronto resulta evidente que carece de sustento.
Es innegable, por supuesto, que en algún momento deben haber surgido los primeros documentos del Antiguo Pacto, aunque a estas alturas resulta poco menos que imposible decir cuáles fueron estos documentos y cuándo y dónde fueron escritos, y por quién, claro. No obstante esto, hay un dato que puede servirnos como una brújula. En los días de Josías, un rey de Judá, me refiero allí por el 640 al 609 antes de Mashiach, y más concretamente en el año 621, para dar precisión, tuvo lugar una impresionante reforma a partir del hallazgo, dice Segundo de Reyes 22, versos 3 y 8, el libro de la ley fue hallado. Claro, puesto que el término ley ha sido una traducción tradicional de Torá, aunque en realidad la palabra Torá no significa ley, sino que significa instrucción. Esta palabra hebrea como enseñanza, que es lo que en realidad significa, y que se asigna generalmente a los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, al Humash, o traducido como el Pentateuco, resulta natural que el lector promedio concluya que en efecto la ley hallada en ese tiempo era el Pentateuco. Pero el texto bíblico no dice esto, por lo menos no de manera explícita. Lo que sí dice es que además de ordenar la destrucción de los ídolos de otros pueblos, Josías ordenó celebrar Pesaj. ¿Sí? Pesaj, una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel, porque esta no se había celebrado, dice Segundo de Reyes, capítulo 23-22, desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. O sea, la mención de Pesaj conduce a establecer una relación directa entre la reforma de Josías y 4 de los 5 libros del Pentateuco que hacen referencia a esta práctica ceremonial. Ha hecho que los estudiosos convengan en que existe una innegable relación entre por lo menos el libro del Deuteronomio y la reforma de Josías, también conocida como reforma, así se le llamó, reforma deuteronomista. O sea, más aún es un hecho reconocido que el carácter y el estilo de Deuteronomio predomina en el pensamiento y la literatura del Antiguo Pacto, como puede constatarse en libros tales como Josué, Jueces, Reyes e incluso Jeremías. Lo anterior significa que el texto de la ley hallada en los días de Josías puede ser el antecedente más antiguo del texto del Antiguo Pacto. Significa también que a partir de este fue generándose lo que hoy conocemos como el Humash, ¿sí? O el Pentateuco, que viene del griego, pero Humash viene de la palabra Hamesh, que significa 5. El segundo libro de los Reyes, si usted lee del capítulo 25, verso 1 al 21, y el libro del profeta Jeremías, el capítulo 39, verso 1, y el capítulo 52, verso 3, ahí nos narran la caída de Jerusalén y el destierro masivo de sus habitantes a Babilonia, a manos de un rey llamado Nabucodonosor en el año 586 antes de Mashiach. Este destierro duró más de 40 años y llegó a su fin cuando Ciro, un rey de Persia, hizo su aparición en el escenario histórico, podríamos decir, hacia el año 540 antes de Mashiach. El libro de Esdras, el capítulo 1, desde el verso 1 al 4, y el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 36, versos 22 y 23, ahí nos dicen que Ciro mismo emitió un decreto que autorizaba a los judíos a volver a Jerusalén y a reconstruir la ciudad. Esto ocurrió en el año 538 antes de Mashiach. Por lo general se piensa que en Babilonia el pueblo judío sufrió su cautividad en condiciones infrahumanas y en medio de nostálgicas añoranzas, dice el Salmo 137, lo cual es en gran medida cierto. Pero también es verdad que algunos de ellos, si no todos, gozaban de ciertos privilegios y de relativa libertad. Incluso llegaron a ocupar puestos importantes en el reino, como el texto bíblico mismo lo corrobora. Vamos a leer Segundo de Reyes, capítulo 25, versículos 27 al 30.
Segundo de Reyes 25, versículo 27 al 30. Y aconteció que en el año 37 del cautiverio de Joaquim, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá, y le habló con benevolencia y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus vestidos de prisión y comió en la presencia del rey siempre. Todos los días de su vida, dice el versículo, y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción para cada día, todos los días de su vida. ¿Sí? Estas son evidencias que también encontramos. Incluso vamos a leer el capítulo 29 del profeta Jeremías. Vamos a leer desde el verso 4 hasta el versículo 10, que dice así: Así dice Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel, a todos los desterrados que envié el destierro de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis, y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y rogad a Yahweh por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Porque así dice Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara Yahweh. Pues así dice Yahweh: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Y puede usted leer también el capítulo 52 de Jeremías, versículos 31 al 34, Ezequiel 8:1, Ezequiel 12, versículo 1 al 7, Nehemías 1:11 e Isaías 55, versículo 1 y 2. Entonces fue durante este periodo en Babilonia, esencialmente triste en la historia de Israel, cuando surgieron insólitas joyas literarias como los libros de Ezequiel y el libro de Isaías, que fueron grandes profetas judíos, poetas también podríamos decir, y con esta literatura surgió al mismo tiempo una visión renovada de aquel pacto sinaítico, como dice Jeremías 31, versículo 27 al 40, el cual, claro, el eterno Elohim restablecería con su pueblo, profetizó Ezequiel 36 y 37. Entonces fue durante este tiempo cuando se recobra una visión y una práctica renovada del culto o del servicio de la abodá al Todopoderoso. También el judaísmo produjo de los dos conjuntos de textos que este pueblo nuevo reconocía como la palabra de Elohim, y tales textos eran la Torá, que el sacerdote Esdras, dice Nehemías 8:3, leyó en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los profetas. ¿Sí? Este binomio literario habría de prevalecer como la palabra de Elohim hasta el primer siglo, que se menciona en Mateo 5, 17 y 18, Mateo 7, 12, Mateo 11, 13 y Mateo 22, 40. En cuanto a los Ketubim, los escritos, así se le conoce, bueno, a la vuelta del destierro como resultado de ese choque cultural entre la comunidad israelita, hebrea, y su entorno geopolítico, fue cobrando fuerza entre la comunidad hebrea una corriente de pensamiento que, aunque sin duda presente en siglos anteriores, fue consolidándose durante el llamado del período helénico. Puede leer usted Jueces 9, versículos 7 al 15, Jueces 14, 14 y sobre todo le dejo también el Proverbio 25, 1. Entonces, este momento filosófico y literario en el contexto de Israel es conocido como la corriente sapiencial, así se le llamó, y esa producción literaria habría de quedar recogida como resultado del llamado concilio rabínico de Yavne,
En el año 336 antes de Mashiach, un joven príncipe macedonio inició una impresionante carrera militar que en el lapso de 10 años lo llevó a extender su dominio desde los Balcanes hasta la ribera occidental del río Indo y el norte de África. Este joven era Alejandro, ¿sí? Alejandro de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno, y su hegemonía fue no solo militar, sino también cultural y lingüística, ya que su lengua materna, el griego, llegó a ser la lengua franca de los pueblos por él subyugados. Y claro, la cultura griega se convirtió en el modelo a seguir. Uno de los grandes legados del reinado de Alejandro fue la fundación de Alejandría. Claro, le puso su nombre, ciudad muy famosa por su vasta biblioteca y por el ambiente cultural que en ella prevalecía. En esta ciudad, situada en la ribera occidental del delta del Nilo, se estableció una colonia judía que hizo honor a ese elevado nivel cultural de la ciudad. Una de las grandes contribuciones de esta comunidad fue su amplia producción literaria, la cual incluyó la traducción al griego de la Torá y los profetas, así como de otros libros que circulaban entre la comunidad hebrea. Lo mismo en Israel que en Alejandría. Con el tiempo, algunos de estos libros llegaron y llegarían a formar un nuevo grupo, el cual llegó a ser reconocido como Escritura Sagrada y recibió el nombre de escritos, es decir, Ketuvim. Entonces fue así como llegó a conformarse el Tanaj, es decir, los tres grupos de libros que constituyen el Tanaj o la Biblia hebrea, tal como hoy en día lo conocemos: Torá, Nevi'im, Ketuvim. Hablemos un poquito sobre la discusión sobre el canon. Se ha esbozado a grandes rasgos la historia de la formación del antiguo pacto. Vamos a proponer las posibles razones que condujeron a la formación. En cuanto a la Torá, como hemos señalado, es muy probable que la reforma de Josías haya contribuido al reconocimiento y cuidadosa transmisión posterior de la Torá como la palabra de Elohim. También que la experiencia del destierro babilónico haya contribuido a fortalecer esta visión de la Torá, ya que un pueblo que lo había perdido todo, había perdido el templo, había perdido rey, había perdido nación y sobre todas las cosas había perdido la libertad, sin duda encontró en la observancia de las mitzvot, de los mandamientos, su identidad como pueblo. Y esto es importante porque a través de los mandamientos se forma la identidad del pueblo de Israel. Durante el destierro, como a la vuelta de el reconocimiento, la observancia de la Torá como la palabra de Elohim hicieron al pueblo hebreo una comunidad nueva y un pueblo más firme que nunca en su fe. Los Nevi'im, los libros de Esdras y Nehemías, nos cuentan sobre las pugnas y abierta lucha que los hebreos debieron librar constantemente contra los samaritanos, quienes, entre otras cosas, no reconocían más escritos que la Torá de Moshe. Ante la recalcitrante postura samaritana, la comunidad hebrea no solo afirmó su fe y reverencia por la Torá como en la Escritura Sagrada, sino que hizo extensivo tal reconocimiento a los libros de los profetas. Los Ketuvim, los escritos, como dijimos, las pugnas entre la comunidad hebrea no terminaban allí, con el surgimiento del paganismo y de las mezclas. Y ante el uso de los seguidores del Mesías, conocidos como los del camino, por supuesto todos ellos hebreos, no habían gentiles, hacían de las escrituras hebreas traducidas una fortaleza para el estudio. De esta manera también probaban que Yeshua de Nazaret era el Mesías prometido, ¿sí? Y obviamente cuando se hacen las traducciones, Mashiach, Mesías ungido, aparece con el título Cristos. Un Sanedrín reunido en Yabnia o en Yabné hacia finales del siglo I, después de Mashiach, optó por desautorizar la versión griega de las escrituras hebreas. Uno de los criterios que el Sanedrín estableció para determinar qué libros eran escritura sagrada y qué libros no lo eran fue precisamente el lenguaje,
Los que estaban escritos en hebreo fueron reconocidos como escritura sagrada. Los que estaban en otra lengua no fueron reconocidos así. Entonces, este razonamiento automáticamente desautorizó a la versión griega de las escrituras hebreas, la cual llegó a formar, junto con otros libros, lo que hoy se conoce como la versión griega del Antiguo Pacto, o mejor dicho, la Septuaginta. A partir del llamado Concilio de Yavnia, el Tanaj quedó constituido de la siguiente manera: la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio; Neviim, los profetas; Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes; luego los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los otros 12 profetas restantes; y luego los Ketubim o los escritos, Salmos, Job, Proverbios, Daniel, Esdras y Nehemías, primero y segunda de Crónicas. También aparece el grupo de Hamesh Megilot, los 5 rollos, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y Esther. Hablemos un poco del texto consonántico. Bueno, la existencia de diversas tradiciones de los textos hebreos transmitidos hasta la Edad Media se remontan al siglo II después de Mashiach. Entre las sinagogas se difundió la costumbre de excluir aquellos libros de la Biblia que no estuviesen comprendidos en la línea del pensamiento rabínico. Pero este trabajo no se llevó a cabo en una corta reunión, como la dicta la tradición del Concilio de Yavnia en el año 90 después de Mashiach, sino que fue un proceso que duró más de 2 siglos y medio, e incluso más, porque había iniciado un proceso contra la Septuaginta griega un siglo antes del nacimiento de Mashiach. Hasta el descubrimiento de los manuscritos de Qumran, se pensaba que Gamaliel II y los demás rabinos reunidos en Yavnia a finales del siglo I, de después del Mesías, se habían propuesto como principal misión fijar el canon de libros sagrados, resolver las dudas existentes sobre la canonicidad de los libros de Ezequiel, Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, y decidir la suerte de los libros apócrifos. Ahora se sabe que todo este trabajo no se llevó a cabo en el breve tiempo de una reunión como la de Yavnia, sino que constituyó un proceso más largo y que no culminó hasta el entrado siglo II. Este proceso incluyó además, y de un modo particular, la labor de fijar el tipo de texto en que se había de transmitir cada libro bíblico. Los rabinos no procedieron, como se pensaba anteriormente, por el sistema de fusionar varios textos, seleccionando las variantes más comunes, sino que de entre las diversas formas en que se transmitía el texto con anterioridad al año 70, seleccionaron más o menos en todo el tipo de texto proto-masorético. Este criterio abarcó los textos empleados, principalmente la Septuaginta griega. Aquel periodo coincidió con el inicio de la compilación de las tradiciones jurídicas y exegéticas, tanto legales como la Mishnah, así como de exégesis algunos Midrashim. Este esfuerzo estuvo orientado a reconstruir el judaísmo de aquella época sobre la base del Tanaj y su interpretación. La injerencia del naciente judaísmo rabínico fue trascendental en este aspecto. En los dominios romanos, especialmente en Oriente, convivían 4 millones de judíos, representando el 7% de la población del imperio. El personaje más representativo del periodo posterior a la destrucción del Bet HaMikdash, del Sagrado Templo de Jerusalén, fue un rabino llamado Akivá. Su mayor esfuerzo estuvo orientado a fijar el texto consonántico de la Biblia hebrea. Akivá fue heredero de un proceso iniciado en la época del famoso Hillel el Viejo, y Akivá, al igual que sus antecesores, mantuvo la preocupación por la pureza textual. Concretamente, la conservación del texto hebreo heredado de las escuelas rabínicas
el texto proto-masorético me refiero, y la lista difundida por los círculos fariseos como Bet Hillel. La tendencia de clarificar la Torá demandó la fijación del texto bíblico hebreo. Y para esta fijación textual, los rabinos se inclinaron por un texto, descartando completamente los otros conocidos. Se intentó obtener artificialmente la uniformidad, eligiendo un determinado texto. El consonántico rabínico, también llamado el texto proto-masorético, aquel texto fue protegido, encerrándolo dentro de un muro impenetrable. Para asegurar el predominio exclusivo de los proto-masoréticos, se dictaron leyes estrictas para su copiado. También se procedió a la destrucción minuciosa de manuscritos antiguos ajenos a la tradición rabínica seleccionada. Incluso muchos de los que sirvieron a los escribas para tal obra, el movimiento orientado hacia la pureza del texto, podríamos decir que floreció en la segunda parte del siglo II, bajo el liderazgo de Akivá. Pero sus antecedentes pueden trazarse hasta el siglo I, con las discusiones legalistas entre las escuelas de Hillel, la escuela de Shammai, la tradición de Sejaría ben Akazab estableció la costumbre de interpretar la Torá y sus comentarios hasta en sus más mínimos detalles con el fin de clarificar su interpretación. El mentor de Akivá y Nahum ben Gimzo dirigieron sus esfuerzos para lograr un texto fijado hasta en sus más mínimos detalles. Para Akivá, cada letra, cada sílaba y palabra de la Torá era tan importante, tan sagrada. Incluso el título Torá inspiró diversas interpretaciones sujetas a reglas estrictas. Un criterio tan escrupuloso, podríamos decir, ante el texto y su interpretación, no podía tolerar la existencia de manuscritos bíblicos con otras interpretaciones o, podríamos decir, textos divergentes. Akivá advirtió contra las enseñanzas contenidas en los libros incorrectos, insistió en establecer el cerco de la tradición alrededor de la Torá. Otro maestro contemporáneo llamado Ishmael urgía a los escribas, extremo cuidado, no fuera a hacer que omitieran o añadieran una sola letra, porque al hacerlo destruirían la palabra. A pesar de sus esfuerzos, los rabinos nunca consiguieron uniformar totalmente el texto bíblico. El método forzoso utilizado desconocía otros textos difundidos entre diversas comunidades judías de aquel entonces. Y es por ello que sobrevivieron variantes del texto proto-masorético, por ejemplo, el Pentateuco samaritano. También debe tomarse en cuenta la idiosincrasia de los copistas, que podían producir variantes similares con independencia unos de otros. Y a esta diversidad debe añadirse la terca persistencia de textos ajenos a los masoréticos dentro de la tradición consonántica. Al parecer, algunos textos se negaron a desaparecer completamente durante el proceso de eliminación propiciado por las escuelas rabínicas descendientes del fariseísmo. Cuando hablamos de la Masorá, ¿sí?, la Masorá del texto hebreo, claro, el término Masorá deriva de un verbo hebreo que significa transmitir, o sea, significa tradición, transmisión o transmitir. Designa el conjunto de notas que acompañan al texto hebreo de la Biblia y en las que los masoretas recopilaron las tradiciones rabínicas relativas a ella. La Masorá comenzó a desarrollarse alrededor del año 500 después del Mesías y tiene vigencia hasta el año 1000 después del Mesías. Me refiero a la Edad Media. La Masorá cumple varias funciones: conservar la integridad del texto hebreo, interpretar el texto, clarificar por medio de notas e interpretaciones de los sofrim, los escribas, introducir mejoras en el pronunciamiento, ¿sí?, las correcciones al texto. El término hebreo entonces significa tradición y designa la ingente compilación de tradiciones rabínicas relativas al texto bíblico que los copistas y masoretas recogieron en los márgenes superiores e inferior de cada página de un manuscrito.
En los márgenes laterales y entre columnas, Masorá parva, o al final de un determinado texto, Masorá finalis. O sea, la Masorá ofrece información sobre la frecuencia de un término, el número de letras, palabras y secciones en el texto de la Torá, o la forma de escritura plena o defectiva de las palabras. Este tipo de información refleja el cuidado de los masoretas por conservar con escrupulosa fidelidad el texto que habían recibido de la tradición anterior. Los masoretas son los continuadores de los antiguos escribas o los antiguos sofrim, este grupo de gramáticos hebreos que también contaban el número de palabras y señalaban la letra, la palabra y el versículo centrales del texto de la Torá. La antigüedad del procedimiento de división del texto en secciones, lo que se conoce como la Piscá, aparece atestiguada ya en manuscritos bíblicos de Qumran y de la versión de los 70. La tradición asociaba al escriba con la figura de Esdras y de Simón o Shimeón el justo, Shimon Atzadik, en relación con la gran sinagoga. Los escribas no se limitaban a copiar el texto, indicaban con diversos signos aquellos pasajes sobre los que la tradición conocía y transmitía algún tipo de duda. ¿Cómo es la clasificación de la Masorá? Bueno, la Masorá se encuentra normalmente diversos trabajos rabínicos en forma de notas escritas en los márgenes, como dijimos, y al final de los códices. En algunos casos las notas están escritas entre líneas. La primera palabra de cada libro bíblico está también, por lo general, rodeada de notas. La Masorá parva se refiere a la Masorá interna o la pequeña, se encuentra en los márgenes laterales del manuscrito y entre las columnas. Consiste en breves notas con referencias a lecturas marginales, a estadísticas que indican el número de veces en que una forma particular se encuentra en las escrituras o una pronunciación precisa o errada y a letras escritas de manera anómala. La Masorá Gdolá se le conoce como la Masorá grande, situada por encima y por debajo del texto, ofrece indicaciones y comentarios más desarrollados. Por ejemplo, en Bereshit 6.9, en Génesis 6.9 se lee Ele Toldot Noach, esta es la historia de Noé. El círculo pequeño remite a una nota marginal que indica de modo abreviado que la expresión se encuentra 4 veces en la Biblia hebrea, sin contar con Ve'ele Toldot, que sumaría la 5ª vez. La Masorá Gdolá se aplica a algunas notas lexicales que se colocan al final del texto. También está la Masorá Zofit, que es la Masorá final y comprende todas las rúbricas más largas. La cantidad de notas que contiene la Masorá final está condicionada por la cantidad de espacios vacíos en cada página. En los manuscritos, esto varía también con el salario que se daba a quien lo copiaba. Ejemplo, esta es la del libro de Éxodo. Suma de los versículos del libro 1209. Aleph, Resh, Tet. ¿Sí? Aleph, Tet, Resh equivale a 1209. La mitad del libro, no blasfemarás a Elohim, dice Éxodo 22-27, suma de los Sedarim, Lamed Gimel, 33. La del Deuteronomio está seguida por la de todo el Pentateuco, la suma de todos los versículos de la Torá, 5.845. Todos los Sedarim de la Torá son 167. La suma de las palabras de la Torá, 79.856. La suma de las letras de la Torá, 400.945. ¿Sí? Entonces, de esta manera, Masorá Sofit comprende todas las rúbricas, podríamos decir, más largas. Hablemos un poquito de los cambios, las correcciones del texto hebreo. Bueno, la subdivisión de palabras, libros, secciones, parágrafos, versículos, capítulos citados probablemente en orden cronológico, la definición de la ortografía, pronunciación, musicalidad también,
la introducción o la definitiva adopción de caracteres cuadrados y las 5 finales, la sofiot, algunos retoques textuales para protegerse contra la blasfemia, la enumeración de letras, palabras, versículos, etcétera, etcétera, y la sustitución de algunas palabras en las lecturas públicas fueron las primeras realizaciones de estos gramáticos conocidos como los masoretas. Como no se podía ni pensar en modificar el texto, los primeros masoretas adoptaron algunos salvoconductos, marcaban las divisiones con espacios y hacían referencia a enseñanzas legales, ¿sí? O narrativas también. Enseñanzas legales se le conocían como alágicas y las narrativas como agádicas, ¿sí? Un término es de alajá, que tiene que ver con la forma en que se conduce legalmente, y agadá tiene que ver con narraciones. Entonces, modificaciones de la forma de las letras, puntos y otros signos también. Las glosas estaban permitidas solo en las copias privadas y se pueden atestiguar desde el Rabí Meir, el año 100 al 150 después de Mashiach, que dice que los rabinos dijeron: donde quiera que aparezca una expresión de mal gusto, burda, indecorosa o denigrante en el texto, esta debe ser sustituida por otra más delicada y apropiada. Los signos del texto masorético son muchos. Está el sebir. Bueno, el término significa suponer o suposición y viene de un término que no es hebreo sino arameo y viene de sebar. Cuando el texto les parecía defectuoso a los escribas, lo indicaban con la palabra sebir en una nota marginal. Por ejemplo, en Génesis 19:8, estos hombres han leído a él en lugar de a él. O sea, el artículo más la demostración. La ausencia de la letra ei final está señalada por un sebir en Bereshit 19:8. Tikunei Sofrim se le conoce como las enmiendas o las correcciones que hacen los sofrim, los escribas. Las primeras fuentes rabínicas, que son de alrededor del año 200, mencionan muchos pasajes de las Escrituras en los que se concluye inevitablemente que la antigua lectura debía ser diferente al texto. La explicación de este fenómeno está dada en la expresión de que las Escrituras han usado un lenguaje eufemístico, por ejemplo, para evitar los términos antropomórficos. Rabbi Shimon ben Pazi, en el siglo III, llama a estas lecturas correcciones de los escribas, sosteniendo que los escribas en verdad han realizado cambios del texto. Y esta visión fue adoptada por los midrashim sucesivos y por la mayoría de los masoretas. En las obras masoréticas, estos cambios se atribuyen a Esdras y Nehemías, Esdras y a los Sofrim, Esdras, Nehemías, Zacarías, Ageo, incluso Baruch, pero todas estas atribuciones de la tradición rabínica significan una sola cosa: que los cambios habían sido realizados en principio por hombres de la gran sinagoga. El término tikunei, sofrim, ha sido interpretado por diversos estudiosos de muchas maneras. Algunos consideran una corrección del lenguaje bíblico autorizada por los escribas con fines homiléticos, otros que indica un cambio de mentalidad en los escritores o de los redactores originales de las escrituras, que por ejemplo habrían evitado poner en papel conceptos que según las expectativas de algunos lectores podrían haberse expresado. Hay fenómenos en el texto bíblico que obligan a suponer que al mismo tiempo se hicieron correcciones textuales. Estas correcciones pueden ser clasificadas bajo las siguientes categorías: la remoción de expresiones inoportunas usadas al dirigirse al Eterno, por ejemplo la sustitución de maldecir con bendecir en algunos pasajes, la conservación del Shem, del nombre, conocido como el tetragramatón por los griegos, por ejemplo la sustitución de Yud, Hei, Ba, Hei por Elohim en algunos versículos, evitar el uso de nombres de dioses falsos para referirse a Elohim,
por ejemplo, el cambio del nombre Ishbal por Ishboshet, la conservación de la unidad del culto divino en Jerusalén. Hablemos del Mikra o el Itur. Bueno, entre los primeros términos técnicos usados en relación con las actividades de los sofrim, de los escribas, están los Mikra Sofrim, o también se les llaman los Itur Sofrim. En las escuelas gaónicas de Babilonia, el término Mikra, escritura, se usaba para indicar cambios de vocal que se realizaron en algunas palabras. Y el término Itur, que se traduce como lectura, se utilizaba para cancelar en algunos pasajes el subjuntivo Bab, donde lo habían leído erróneamente. La objeción a tal explicación es que los primeros cambios pertenecen más bien a la categoría general de los expedientes para fijar la pronunciación, mientras que los segundos en las de Keri y Ketiv. El sistema Ketiv y Keri, los masoretas simplificaron el asunto mediante un sistema más sencillo para los estudiosos y los lectores del texto en sí, llamado Ketiv, escritura, lo que está escrito, y el Keri, lectura, lo que se debe de leer. ¿Sí? Ejemplo, mitzvotav, mis mandamientos, Ketiv. Mitzvotai, mis mandamientos, Keri. Ahí sustituimos la letra Bab por la letra Yod. ¿Sí? Así encontramos diferentes ejemplos. Un ejemplo de Ketiv es la palabra folim, hemorroides, y Keri. Ejemplo de Keri tenemos tejorim, que son úlceras. ¿Sí? Se lee úlceras y se escribe hemorroides. Otro ejemplo es tamé, que se traduce como inmundo, o sea, ritualmente impuro, y lo taorá, no limpio. Así se debe de leer. Otro ejemplo, niknas, escondido, se debe de leer nikar, enterrado. Otro ejemplo, yishgalená, violarla, ishkapena, dormir con ella. ¿Sí? Son términos que aparecen en el texto bíblico. El registro más antiguo de estos cambios se encuentra en la Mejiltá sobre Éxodo 15:7, donde figuran algunas de las 18 correcciones, pero existen otras listas en obras literarias donde se mencionan mucho más que de 18 casos de enmiendas textuales. La fijación del texto vocálico. Bueno, el sistema babilónico, se desarrolló siglo VIII después de Mashiach, un sistema de vocalización del texto hebreo de la Biblia en Babilonia, conocido como el sistema babilónico de puntos, y este coloca los puntos vocálicos por encima de las consonantes, utilizado en algunos targúmenes y manuscritos yemeníes. Posteriormente elaboraron un sistema de acentuación a base de letras y puntos situados sobre las consonantes. La secta de los caraítas fue un factor importante en el perfeccionamiento de este sistema. El sistema palestino, se desarrolló entre los años 700 hasta el 850 después de Mashiach, evolucionando hasta dar paso al sistema tiberiense. El sistema tiberiense floreció en Tiberíades, la ciudad de Palestina, entre los años 730 al 930 después de Mashiach, y es utilizado por las ediciones de las Biblias hebreas actuales. Este sistema de signos y puntos es infralineal, o sea, bajo las consonantes, a eso me refiero. Consta de 10 signos, 3 de ellos compuestos. Durante el tiempo antes mencionado, transcurrieron 6 generaciones de familias dedicadas al oficio del estudio y la escritura, denominados como los masoretas, ¿sí? De las cuales la más famosa fue la de Ben Asher. Aarón ben Moshe ben Asher editó el texto completo de la Biblia hebrea con sus vocales, con sus acentos y obviamente con su correspondiente masorá. El Códice Alepo es un reflejo fiel de este texto. Otra familia de masoretas contemporánea de los Ben Asher es la de los Ben Neftalí, cuyo sistema de vocalización parece ser más rígido, más consecuente que el anterior. Ambas familias representan
dos tradiciones diferentes de transmisión textual. Los códices del texto hebreo anteriores al descubrimiento de Qumran, allí por el 1947 hasta el año 1956, está el papiro de Nash, considerado como el manuscrito más antiguo del texto hebreo de la Biblia hasta 1947, adquirido en Egipto en 1902, ¿sí?, por Nash, y se conserva en la Universidad de Cambridge y ha sido datado en el siglo I o II de nuestra era por sus primeros editores, pero el arqueólogo Albright en 1937 lo hacía remontar al periodo macabeo, antes de Mashiach 2 siglos. Se puede leer en él Aseret Adibrot en Éxodo 20 del 1 al 17, una parte de Deuteronomio 5 versos 6 al 21, así como el Shema Israel Deuteronomio 6 del 4 al 9. El Códice del Cairo, también llamado el Códice de los Profetas, porque contiene solo el texto de los profetas anteriores y posteriores, el colofón informa que fue escrito y anotado por Moisés ben Asher en el 896 y se conserva en el Cairo. Estos tres códices y el manuscrito Or 4445 del Museo Británico, que contiene únicamente el texto de Génesis 39:20 y Deuteronomio 1:33, son también los manuscritos más antiguos y completos que se han conservado del texto hebreo. Del siglo XI en adelante se conservan no pocos manuscritos que tienden, sin embargo, a apartarse del texto de Ben Asher y a incorporar lecturas mixtas, en particular de la tradición de Ben Neftali, como dijimos, y a esta tradición pertenecen los tres manuscritos conocidos como códices erftenses. Los manuscritos yemeníes han conservado hasta el presente el uso del sistema de puntuación babilónica, aunque contaminado con elementos tiberienses. La colección más amplia de manuscritos hebreos es la denominada Firkovich de Leningrado. También está el Códice de Alepo, llamado así por ser conservado en la cripta de Elías, ¿sí?, en la gran sinagoga de Alepo, actualmente depositado en el Museo Nacional de Israel, en Jerusalén. En la Edad Media los cruzados se lo llevaron, estuvo en el Cairo y en Córdoba, donde lo utilizó Moshe ben Maimón o Maimónides. Se puede datar entre el 910 y el 930. Contenía todo el antiguo pacto, ¿sí?, todo el Tanaj, pero fue dañado por un incendio debido a tumultos antijudíos en Alepo durante 1947, por lo que no cuenta más de 294 folios de 380. Según el colofón, Aarón ben Asher, hijo de Moisés ben Asher, no copió el mismo texto, pero hizo su vocalización y la Masorá. Es considerado por los eruditos como el texto más fiel del texto de Ben Asher, hasta 1947. Compartía junto con el Códice de San Petersburgo el privilegio de ser uno de los dos manuscritos completos del Antiguo Pacto. Ha sido tomado como texto de base para la nueva edición de la Universidad Hebrea de Jerusalén y considerado por Goshen Goldstein como auténtico Ben Asher. El texto procede de cerca del 980. La vocalización de la Masorá y del texto mismo no se corresponden, difiere en ocasiones de la tradición Ben Asher y contiene a veces lecturas de Ben Neftali. También está el Códice de los Profetas de San Petersburgo, que comentábamos, conocido como el manuscrito Firkovich, nombre de su descubridor en 1839 en una sinagoga de Crimea. Llevándolo luego a San Petersburgo, contiene solo los profetas posteriores, Isaías hasta Malaquías. El colofón fechado en el 916 indica que este códice fue escrito, puntuado y provisto de una Masorá por Samuel ben Yaakov, a partir de los libros corregidos y comentados por Aarón ben Moisés ben Asher. El Códice de Leningrado, otro códice también conocido como el manuscrito B19A,
y también como el Códice de San Petersburgo, data del año 1008, recoge también lecturas Ben Neftalí, por lo que no puede ser considerado un texto puro de la tradición textual de Ben Asher. Se conserva en la Biblioteca Nacional de San Petersburgo, tras la desgracia del Códice de Alepo, como decíamos en 1947, queda como el único manuscrito antiguo completo del Antiguo Pacto. Además de su fecha, del 1008 al 1009, el colofón indica que fue copiado de ejemplares escritos por Aarón ben Moisés ben Asher. Se ha mostrado que este manuscrito es una buena copia del Códice de Alepo. Los dos están vocalizados según el sistema de Tiberíades, empleado por los masoretas de la familia de los Ben Asher, y que se generaliza a partir de los siglos 9 y 10. El Códice de San Petersburgo está editado a partir de la tercera edición, 1937, y la VHS en 1977.